Sí, hacen un montón de cosas raras y apuntan todas las cosas raras, pero no les buscan la lógica interna, porque hay una lógica interna, la podemos llamar lógica, la podemos llamar epistemología, pero hay una lógica interna que pega todo esto. Díganme cómo andamos de tiempo, porque yo los veo un poco inquietos, se paran, van. No, aquí cada quien va al baño y ¿sí? Podríamos tener un tiempecito a las 12, ¿no? A las 12. Yo ahorita no pensaba darles tanto porque puedo estar. Pero queremos también que ellos te pregunten, o sea, Sí. que tú terminas. Yo termino, ya tengo aquí acabado. No tenemos ninguna prisa, ¿eh? Bueno. Entonces, tú terminas en el tiempo que quieras y hacemos luego un recesito y luego después preguntas, ¿no? Bueno, implicaciones del pensamiento mesoamericano para la teoría de género. Una teoría de género adecuada a la interpretación de las fuentes mesoamericanas debería, por supuesto, ser lo suficientemente fluida y abierta como para acoger esa peculiaridad mesoamericana que caracteriza una dualidad entre opuestos como abierta y fluida. Contrariamente a las categorías de género mutuamente excluyentes heredadas del horizonte clásico, la dualidad del género aparece también abierta y fluida, verdadera forma prototípica de todas las dualidades fluidas, entre los términos de la cual hay que mantener un equilibrio dinámico, siempre precario y por ajustar. Ustedes tienen que, digamos, es algo que filosóficamente se da de sí, o sea, si las categorías son fluidas, pues el equilibrio tampoco puede ser estático, ¿verdad? En el pensamiento crítico feminista, varias investigadoras se han cuestionado la validez de esas categorías cerradas y unitarias para el análisis de género. Algunas de estas críticas señalan que el ordenamiento binario en categorías mutuamente excluyentes, como las dicotomías cultura contra naturaleza, no sé si ustedes ya son de otra generación de feministas, pero a lo mejor todavía les toca leer a las famosas que cultura contra naturaleza, Carol McCormack, no sé, unas grandes que hicieron así. Entonces, esto ya es historia del pasado, espero que no se las estén enseñando ahorita. Espero que se las revisen, porque son importantes, son partes de la historia de la teoría del género. Es importante saber qué dijeron esas señoras, porque a partir de eso que se hizo, pues se ha caminado más allá, ¿verdad? Algunas, las dicotomías cultura, naturaleza y público contra privado, porque también muchas de los grandes cuestionamientos feministas es que las mujeres estamos reducidas a lo privado y los hombres están reducidos a lo público. Y luego se van a meter con las indígenas, perdón, a lo mejor a alguien le cae el saco, me disculpan, pero se van las feministas allá a una comunidad indígena de los Altos de Chiapas y aplican privado y público. Las mujeres indígenas no participan en lo público, entonces como no participan en lo público están sujetas, oprimidas, olvidadas, no sé cuánto. Son transposiciones absurdas, o sea, yo recuerdo haber leído de una investigadora muy cuidadosa, una investigadora muy joven como son ustedes, que todavía no tenía acá muchos marcos teóricos en la cabeza. Entonces, sí, porque son más flexibles. Entonces me acuerdo que esta chava, en la revista Chiapas, que es una revista muy seria, que publica muchas cosas muy buenas, ella decía que había entrevistado, no me acuerdo qué comunidad, no les quiero decir una cosa falsa, pero era una comunidad de gente que plantaba café y que los hombres iban a las asambleas y las mujeres no. Y entonces les preguntaba a las mujeres que ellas que pensaban, es que yo voy con él, decía ella, es que yo voy, yo misma voy. ¿Por qué? Porque están en un entramado de relaciones donde la presencia del hombre no es presencia del hombre, es presencia del grupo familiar, es presencia de la unidad, de la dualidad. Entonces, las mujeres percibían que ellas participaban,
y no a través del hombre, no como nosotras, no hay concepto individual, de individualidad. Entonces esto crea unas barreras que nos hacen parecer manipuladoras a las feministas que vamos. Porque entonces tú, ¿por qué no vas? Y tú tienes que ir, y tú tienes que ir a reclamar. Y que tú eres mujer y no te dejes, y que no sé qué. Pues ¿cómo? Digo, hay que escuchar mucho primero, escuchar y aprender mucho primero, y luego ver si en efecto, en esa comunidad, con esa forma de concebir el género, si las mujeres realmente sienten que no están siendo tomadas en cuenta, porque sí hay muchas comunidades que ya emigraron hacia formas más urbanas de organización. Y hay toda una gradación de diferentes formas de organización comunitaria, no es una organización comunitaria, son muchas organizaciones comunitarias. Entonces, ya que uno aprendió bien allí en un lugar muy específico, bien, escuchó atentamente, convivió, entonces ve si de veras allí hay algo de eso, que sí hay en otras comunidades, no es en todas las comunidades, pero sí hay, pero no hay que llegar pisando huevos, porque eso es lo que yo digo. Llegan y luego por eso las comandantas zapatistas corrieron a las primeras feministas, y no es cierto que es el subcomandante Marcos, fueron las comandantas zapatistas que no querían nada, porque venían a enseñarles a las indígenas, ¿verdad? La verdad, a que se protejan, a que se defiendan. Y esta postura no es propia nada más de las feministas, es propia de todos los investigadores que creen que llegan al campo, a los grupos indígenas, a enseñarles, porque no saben. Entonces, sociólogos, antropólogos, o sea, todos hacen lo mismo, los izquierdistas que van. Marcos mismo dice que cuando llegó a tratar de enseñarles maoísmo, y que él tuvo que aprender cómo ellos se organizaban. Sí lo dice. Y dice, tuvimos que aprender, ellos se organizan de otra manera y mucho mejor que nosotros. Entonces, hay algo que ahí tiene que pasar. Entonces les digo esto para que abran esa posibilidad también. Bueno, entonces, si denominamos categorías de género a las concepciones de lo masculino y femenino que aparecen en el pensamiento mesoamericano, encontramos que estas formas forman pares de conceptos, por cierto opuestos, pero fluidos, abiertos, sin estratificación jerárquica y en balance cambiante, constituyéndose y reconstituyéndose, definiéndose y redefiniéndose permanentemente. Esta característica es lo que hace que sean tan fluidas las comunidades indígenas, porque la cultura indígena está permanentemente apropiándose de elementos que le parece conveniente y desechando otros, y por eso las mujeres indígenas han podido reclamar que ya quieren que se cambie esto y que no las casen a la fuerza, y que no, y es parte de su propio posicionamiento filosófico, no es que estén aprendiendo de las aunque están quizá recuperando de estos talleres que se han hecho tantos años, están recuperando selectivamente aquellas cosas que a ellas les hacen sentido y se las reapropian y las vuelven suyas, pero no van a coger todo el paquetito como se los trajeron. Y primero que nada no lo van a tomar como se los trajeron, porque además ellas tienen un fundamento filosófico diferente. Entonces no les cabe con su propia percepción y su propia construcción del universo y de su ser mujeres y de su ser y de lo que es ser hombre y de lo que es todo, no les cabe, no pueden. Entonces de ahí han emergido estos conflictos muy consistentemente, hasta que ahora últimamente, y todavía hay mucho resentimiento contra los zapatistas entre las feministas en San Cristóbal, hay mucho resentimiento porque ha habido estos desencuentros y porque principalmente las mujeres que están en San Cristóbal, los grupos de San Cristóbal, son los que han tratado de hacer ese acercamiento magisterial, ¿verdad? Porque es de libro.